Hola a todos, bienvenidos a su podcast Radiación de Fuga. Hoy me acompañan como siempre la bella y radiante Nidia Higuero. Bienvenidos amigos, aquí a tocar tópicos y temas en relación a la imagenología y a la actualidad mundial. Y la gran dama del buen decir radiológico, la doctora Patricia Ayala Ragui. Hola, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan una vez más en Radiación de Fuga. Saludándolos aquí su príncipe canalla, el doctor Rafael Rojas. Bueno, hoy les tengo un acertijo dentro del programa. ¿En qué se parece un mago a un radiólogo? ¿Un mago a un radiólogo? Que somos dueños de la imagen. Ustedes quédense en un ratito y les cuento el cuento. Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a platicar sobre las diversas utilidades de los métodos diagnósticos. Entonces, empezamos por el más simple, el ultrasonido. Que de simple no tiene nada, amiga. No, que simple. Y dependiendo de qué área estemos hablando, se complica más, ¿verdad? Entonces, el ultrasonido, como todos deben de saber, es un método que se basa en la emisión de sonido de alta frecuencia. Entonces, ese sonido de alta frecuencia rebota en los tejidos humanos y nos regresa una imagen. Esto se basa más que nada en un principio del radar, como los submarinos enviaban en el sonar. Mandaban una onda de sonido y detectaban otro submarino enemigo en la Segunda Guerra Mundial. En el agua, ¿no? Entonces el agua se vio que es un buen conductor del sonido y les devolvía una imagen más o menos precisa de lo que estaba pasando más adelante. Eso es el principio básico del ultrasonido. El ultrasonido actualmente se puede utilizar en infinidad de tejidos humanos, tanto tejidos dentro del cuerpo como tejidos tendinosos, piel, articulaciones. Cerebro de bebé. Exacto. Todo lo que es el ojo humano, sí. Entonces, su utilidad se ha ido ampliando, incrementando y sacándole provecho para poder diagnosticar lo que tenemos que diagnosticar. Ultrasonido de piel. Sí. Actualmente hay la Comunidad Europea está planteando hacer una subespecialidad en radiología dérmica. Imagínate. Bueno, tenemos que considerar que la piel es el órgano más grande del cuerpo humano. Entonces, sí, claro que tiene razón de ser que lo estén valorando de esa manera, porque en cualquier parte de la piel puedes encontrar infinidad de procesos. Ahora, no, y los equipos actuales de ultrasonido, entre sus transductores, entre más alta frecuencia tienen, mejor es la resolución espacial. Superficial. Entonces, la definición que te dan, estamos hablando de que están logrando diferenciar las capas de la piel. Ajá. También, tenemos que, para el público en general, que el ultrasonido tiene muchas aplicaciones. Lo más usado es para abdomen, para abdomen, víscera maciza, ¿sale? Y el pélvico, ginecológico y los obstétrico son de lo que más usamos, pero hay muchos tipos de ultrasonido. Sí, a mí, por ejemplo, en la parte de ultrasonido, lo que más me gusta y apasiona, y ya lo deben de saber si me conocen y nos han visto, ¿verdad? Es los procesos de músculo esquelético, Le rechoca. Uy, sí. Los tendones, las articulaciones, todo eso es lo más bello del planeta. Bueno, eso nos demuestra que efectivamente el ultrasonido es operador dependiente. Y el mensaje que les damos a nuestros, ahora sí que quienes nos escuchan, quienes nos siguen en las redes sociales, es efectivamente, si eres estudiante de la carrera de medicina y te llama la atención la imagenología, si eres personal en adiestramiento, eres médico y estás haciendo la residencia de radiología, la única manera de que vayas aprendiendo ultrasonido es ejercitándote, haciendo el estudio. Y es uno tras otro y vas a mejorar. ¿Cuál es el tips? Aprende a saber cómo tus maestros te enseñan para ir capturando las imágenes que necesitas para el diagnóstico médico. Eso es bien importante. Y la otra cosa que tienen que aprender es a ser ordenados. Así es. O sea, un estudio bien estructurado no te da problema. Pero si tú empiezas con que, a ver, primero voy a medir esto,
y luego esto, y después esto, pero se me Y olvidó como esto. vaya saliendo. Se te va a olvidar y vas a meter la pata en algo. Pero eso es precisamente lo que te sirve en la residencia, el hacer un método que tenga sistematización y estandarización para que tú puedas cumplir realmente con los puntos que se requieren cuando haces una exploración ecográfica de la parte de interés de estudio. Ahora, yo, por ejemplo, yo les voy a decir lo que yo hago. Yo soy la gente más aburrida para hacer ultrasonidos porque sigo siempre lo mismo. O sea, hago los órdenes anatómicos y ya después caracterizo lo que esté feo. ¿Por qué? Así es. Porque a mí se me hace más fácil para que no se me olviden cosas. Así es. No, pero además cuando ya tienes práctica mentalmente vas organizando y vas, exacto, haciendo un checklist de lo que ya tomaste, de cómo lo tomaste, de qué parte tienes que medir de aquí y acá, de que, por ejemplo, si haces un ultrasonido de abdomen con post-Boyden, que tienes que mandar a desayunar a tu paciente y luego revisarlo de nuevo para ver cómo está funcionando la vesícula, en fin. Traducción, post-Boyden. Le lleno la vesícula y después se la vacío para ver cómo está. Sí. ¿Y cómo se la vacían? A base de ingerir alimentos que estimulen la secreción de la bilis en el tubo digestivo. ¿Qué tipo de alimentos son estos? Por ejemplo, el huevo, la leche, este tipo de medicamentos, el tocino también. Este tipo de alimentos ayudan precisamente a que la bilis secrete a través de la vesícula biliar, de los conductos biliares en el tubo digestivo. O sea, es un estudio sufridor. Porque después, para que te lo puedan hacer, tienes que echarte tu torta cubana y tu licuado de fresa. Como sufren, ¿verdad? Es indicación médica, ¿eh? No es nada de que me lo inventé. Es indicación médica, es la real, la neta. En términos médicos, nosotros diríamos, bueno, el paciente tiene que ir a desayunar alimentos colecistoquinéticos. ¿Qué quiere decir eso? Que estimulen el funcionamiento de la vesícula biliar. Y antes de que se nos olvide, hablando de ayunos y desayunos, por favor, si les dicen en la preparación ayuno, es no como nada y no tomo nada. Ni agua. Sí, porque, perdón, o sea, hay pacientes que ya ni me dicen, si nomás me tomé un poco de té y un pancito. No, no hay ayuno. Aquí el problema es que con que tú tomes un líquido, tomes algo, la vesícula se hace chiquita y ya no ves si tiene algo adentro. Exacto. Así es. Entonces, eso es muy importante. Si te van a hacer un ultrasonido de abdomen completo, donde tengas que, incluso para que te valoren el abdomen inferior, y debes tener un llenado de la vejiga, ¿sí? Entonces, es importante que la parte superior del abdomen te lo hagan primero antes de que ingieras el líquido. ¿Por qué? Porque al ingerir, es que solo fue agua, ya perdiste el ayuno. Eso es muy importante y deben tomarlo en consideración. Sí, también viene la otra cosa. Si tú dices, bueno, es que me dijeron que tenía yo que tomar agua y estás tomando agua, cuando te hagan el abdomen superior, el estómago va a estar bien lleno de agua, no vas a ver riñón, probablemente el intestino. Pero el páncreas bien bonito, hace ventana para ver el páncreas. No, sí, pues es una chulada ver el páncreas. Es que no todo el tiempo se ve bien el páncreas. No, pero los riñones pueden estar dilatados, ¿no? O sea, así es, hay ectasia de la pelvis renal. En relación a esto último que estamos, la única contraindicación para mandar a hacer a un paciente una prueba post-Boyden, básicamente es que el paciente tenga piedras en la vesícula. Automáticamente, cuando le detectas las piedras o litos en la vesícula, ya no mandas a ese paciente a hacer una prueba Boyden. ¿Por qué? Eso es importante. Porque se entierran las piedritas y le va a dar un dolor que se va a acordar de ti. Pues sí, porque estás forzando a la vesícula a que se contraiga. Entonces, si hay piedritas chiquitas, pueden incluso salir por el conducto. Y el que salgan por el conducto, aparte de que sea doloroso, puede taponear el conducto y al rato te metes en una bronca porque pues ya tiene un proceso agudo, ¿no? Bueno, tú no te metes directamente en una bronca, pero sí puedes causarla. Pues sí. Exacto. Entonces, por eso es la contraindicación de cuándo se debe suspender una prueba Boyden. Uh-huh. Ahora, el ultrasonido es muy noble porque te va a permitir ver dureza. Hay una parte especial del ultrasonido que se llama elastosonografía, que mide la dureza del tejido. Es muy noble porque puedes ver también la vascularidad. Hay una parte que se llama Doppler, que te permite ver cómo está la circulación, qué velocidad tiene, qué está tapado o qué no está tapado. Si hay placas de ateroma en las arterias, si hay
también estenosis y oclusiones. Ajá, exactamente. Traducción, placa de ateroma igual a grasa en las paredes del vaso. No se hagan sonsos. Eso es el resultado de memelas, gorditas y quesadillas. No, sí, miren, vean, aquí en el podcast chiflamos para arriba. No, mira. ¿Cómo le vas a decir tú eres no una una experiencia memela, andando. o sea? Aquí Héctor, nuestro productor, levantó manita. No, él lo tratamos aparte. Cuidar más. Sí, entonces dentro de esas situaciones efectivamente hay que tomar en cuenta que a nuestros residentes, también a los médicos ultrasonografistas, siempre en el equipo de trabajo donde se estén desempeñando debemos unificar criterios. Y dentro de eso, precisamente para desarrollar y realizar estudios de ecografía de calidad diagnóstica, hay que unificar los criterios en tu centro donde te desempeñas, cómo se van a capturar las imágenes, cómo las debes medir, a la hora de hacer la interpretación, en qué te estás basando, porque todas esas son herramientas que integran un adecuado ultrasonido diagnóstico. Miren, aquí en México tenemos el problema de que no hay una legislación normativa para estudios. O sea, ¿qué significa eso? En otros países existen las famosas actas de calidad. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un acta de calidad para ultrasonido, para mamo, para tomo, para todo. Y esa acta dice, a ver, tú tienes que tener esto y esto y esto para que tu estudio sea adecuado. Si tú vas, por ejemplo, a una aseguradora y le dices, es que me hicieron esto, no te lo voy a pagar porque no cumple el acta de calidad. Aquí en México no hay. Pero sí hay muchos documentos internacionales donde tú te puedes basar. ¿Sí? Bueno, ese es el primer punto. El segundo punto, como bien decía la doctora Nidia, es qué escala o qué usas para diagnosticar. ¿Sí? Vamos a suponer una esteatosis hepática, pues es bueno, yo estoy utilizando X escala para decir leve, moderada, severa, grado 1, grado 2, grado 3. Así es. ¿Sale? No se vale que hagas apreciación. O sea, ¿a qué me refiero a apreciación? Pues como que parece leve, como que parece moderada. No, ya eso ya se fue. Sí, eso no. Sí, bueno, sobre todo en las esteatosis hepáticas ya hay criterios bien definidos para definir si es grado 1, grado 2, grado 3, ¿no? Y es bonito ver un hígado que está con una distribución grasa geográfica, ¿no? Parece mapa. Entonces, ya sabiendo que si se te pierde el contorno del diafragma, que si se oscurece el hígado en el plano profundo, que si hay cambios en su ecogenicidad en diversas áreas, pues se está teniendo un cambio graso. Ajá, o si por ejemplo está muy hiperecogénico y no ves la viabilidad intrahepática, o tienes, por ejemplo, una colestitis reactiva y no encuentras litos, y dices, bueno, esto ya va está disminuida la visualización de las paredes de los vasos. Entonces, hay criterios que definen muy bien el cómo puedes clasificar la esteatosis hepática. Ahora, también el ultrasonido se va modernizando. Por ejemplo, ayer precisamente estaba yo viendo un webinar, una clase virtual de la Sociedad Española de Ultrasonido, y ellos dicen que ya ellos están proponiendo que va a ser un consenso europeo, yo espero que este año o principios del otro, donde ellos dicen que para que tú puedas obtener enfermedad hepática, o sea, no estamos hablando de cirrosis, enfermedad hepática, como criterio quieren incluir el ZEUS, es decir, ultrasonido con medio de contraste, y el elastosonografía en el mismo estudio. O sea, el combo va a ser ultrasonido en escala de grises, tu medición Doppler con medio de contraste para que no te falle, más la elastosonografía. Y si tienes todo eso, entonces ahora sí ya puedes hablar de enfermedad hepática. A mí se me hace interesante todos estos avances y que nosotros tenemos ese conocimiento y eso. Sin embargo, yo les voy a decir, a nivel mundial, todavía en nuestro mundo, el método de imagen más socorrido que hay es la radiografía, y específicamente la radiografía de tórax y la radiografía de abdomen en 2 posiciones. Bueno, ahí le voy a decir, lo que pasa es la disponibilidad de una radiografía. O sea, aclaro, la radiografía
no son tamales, es una de las artes o de las esencias del radiólogo que es más difícil de dominar. ¿Por qué? Porque tú no tienes más que cierto grupo de proyecciones para llegar a un diagnóstico. Exactamente. Entonces yo te voy a decir una cosa, sí es importante también. Ok, sabemos que el ultrasonido es operador dependiente y que ya es un método de imagen que es muy accesible. Sin embargo, muchas veces está asociado precisamente con las radiografías y lamentablemente con tanta tecnología que hay en relación a la imagen y cómo va avanzando, van dejando rezagados y todavía en nuestro medio es un método de imagen muy socorrido, utiliza radiación ionizante y efectivamente da información precisamente acerca de lo que pudiera estar afectando a la caja torácica. Le voy a decir algo. Es socorrido porque es fácil de hacer. Digo, un técnico capacitado pues saca las proyecciones que quieras, pero en 2 patadas, ¿no? Hay países, por ejemplo Australia tiene un proyecto que es el proyecto Cero Radiología, o sea, ellos van a eliminar la placa simple para migrar a la tomografía. Porque, les digo, el pretexto de ellos es válido, claro, no estoy criticándolo, pero ellos dicen, bueno, si yo tengo un estudio que sea disponible y práctico, la tomo. Me va a dar más información, sí. Claro, igual también usa radiación ionizante. Pero aquí vamos al pero. Ellos porque tienen la disponibilidad de, porque tienen el capital de y porque tienen el personal de. ¿Sí? Pero en nuestro México lindo y querido seguimos usando rayos X porque es lo más accesible que tenemos. Y las radiografías las toman el técnico radiólogo, pero el detalle de esto es que las radiografías son interpretadas por médicos radiólogos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacerle énfasis a nuestros residentes, que si bien es cierto que aprenden a interpretar estudios de ultrasonido de alta gama, altamente especializados, como por ejemplo el área de musculoesquelético, siguen también con la tomografía. Tenemos equipos de tomografías de 64 cortes, de 128 cortes, y efectivamente lo hacen los técnicos radiólogos. Los médicos tienen que aprender a unificar criterios y a hablar con propiedad con cada uno de estos métodos de imagen. Y se van de largo y creen que directamente llego a la resonancia magnética. Y resulta que nos estamos volviendo súper técnicos en determinados métodos de imagen, y los básicos con los que vas a salir a trabajar al medio privado, los pasas por alto, te quedas corto. Bueno, pero es que le voy a decir algo. Viéndolo en la perspectiva de un residente, pues tú dices, es que en las placas no hay acción. O sea, ¿a qué punto voy, no? Y dices, pues sí, me la pasa el técnico y pues con lo que me den tengo que trabajar, ay no, qué aburrido. En la tomo dices, no, pues le muevo, le giro, la reconstruyo, Pero o sea, las placas no tienen nada de simple. No tienen nada de simple. O sea, es más, haces más ciencia cuando ves una placa simple de abdomen. Así o una placa de tórax. Por supuesto. Porque todos tus tejidos están encimados. Exacto, y aprende uno a ver a través de eso. Ajá, tienes que aprender. Bueno, aquí termina el corazón, aquí inician los vasos del pulmón, más allá están las costillas, y eso que estoy viendo allá atrás está en la piel, ¿no? Literal. Entonces, pero ¿cómo lo veo? Con 2 proyecciones, ¿no? Dígame que cuando era residente y le pusieron una serie de senos paranasales, no era así agarrar el libro y decir, creo que esto es la celdilla. Sí, está. Pero el ir viéndolo, sí, pero el ir viéndolo, repasándolo, porque nosotros fuimos de libros, ¿sí? Los actuales utilizan el recurso digital. Mire. Pero hay que saber que tienen que tener esa herramienta a la mano. Eso se los decía hoy, y bueno, estamos unificando criterios en relación al glosario del Fleschner, ¿no? Ok, efectivamente, que todos hablemos los mismos términos, pero se quedan, por ejemplo, casados, por ejemplo, con un vidrio deslustrado, ¿sí? Y entonces cuando de repente dices, ay, mira, radiológicamente tiene una joroba de Hampton, ¿sí? No lo saben. Un tercer mogul. Exacto, no lo saben. Pero es que, a ver, aquí el problema
como yo lo veo, no es el que no lo sepan. A lo mejor lo saben, pero no lo saben aplicar. Esa es una. Porque no lo ven. Exacto. Puede estar Eso. allí, pero si no lo saben, no lo ven. Ahora, como decía la doctora Patti, la placa simple de simples no tiene nada. ¿Y por qué digo que no tiene nada? Porque a veces el detalle es tan fino, tan sutil, que tú dices, ¿por qué se me fue? O sea, no vamos lejos. Tu silla turca cuando está desplazada, eso no es un aracnoidocele. Y tú dices, pues nomás está medio larguita, ¿no, mijo? No es que esté larguita, es que tenías que haberla medido, tenías que haber visto la superficie de la silla. Claro, ver qué tan ensanchada estaba, porque hay medidas en radiología para eso. Sí. O sea, y dices... Y ahí es la destreza del técnico radiólogo cuando tú estás pidiendo una lateral de cráneo que sea una verdadera lateral. Ajá. No es que volteó el cuello. Sí, Ahora, ¿no? ¿qué es lo que pasa también? Perdemos el interés de la placa simple porque vemos, entre comillas, estudios más activos, más interesantes. Pero si no aprendes placa simple, ¿cómo correlacionas? No, y es tan bonito, por ejemplo, cuando haces el ultrasonido, yo sigo con lo de músculo esquelético, ¿verdad? Ves la patología en el ultrasonido y luego ves la placa. Y dices, ahí está. Sí, la correlación. Ahí claro. está, ahí se ve. Pues es que hay cosas que es uno con otro. O sea, dices, a ver, me encontré el líquido en la bursa y le tomo la placa y está fuera del ángulo o está fuera de la cavidad rotoria, se ve esta densidad. Ah, pues eso es lo que yo estaba viendo y es esto. Así es. ¿Sí? O a lo mejor llego y digo, la superficie de la cabeza humana está fenestrada, ¿no? Ah, bueno, pues a lo mejor tiene una geoda y ahí vas al ultra y hasta que le buscas y le encuentras. Pero ¿qué están condicionando a nuestros médicos, por ejemplo, residentes de ortopedia? Que ellos no te ven los cortes multiplanares de una tomografía. Quieren que tú les hagas las reconstrucciones 3D y con eso creen, moviéndola de un lado al otro, rotándola, con eso creen que ya están valorando una fractura. Hay un estudio de la revista coreana de radiología donde compararon qué tanto funciona, para fracturas específicamente, qué tanto funcionaba el que tú hicieras una 3D contra el corte normal. Y se pusieron a leer, ¿no? O sea, la cuestión estuvo así, se los platico rápido. A un grupo le daban el corte axial y al otro grupo le daban al mismo paciente, pero en reconstrucción. ¿Vale? ¿Quién cree que tuvo más certeza diagnóstica? En el corte axial. En el corte axial. Pues sí. Pues es que... Fracturas pequeñas se iban, abluciones se iban. Sí. Pero ¿sabes por qué? Porque nosotros precisamente estamos recibiendo ese adiestramiento, aprender a ver, y nosotros hacemos diagnósticos con los cortes axiales. Claro. Nos ayudamos en un momento dado con los multiplanares, como para ubicar en un espacio, ¿no? Ahora. Sí, pero eso es lo que está pasando. O sea, no hay un estudio que no te envíen de ortopedia que no tenga y reconstrucción. Porque creen que con eso, sabemos que eso, efectivamente, las imágenes volumétricas te agarran y venden, pues pero no hace diagnóstico. Es como los ultrasonidos en tercera dimensión de los bebés. O sea, tú haces tu diagnóstico en grises con el ultrasonido. O sea, realmente el diagnóstico no lo vas a hacer con la reconstrucción en tercera dimensión. Lo hiciste en grises, lo demuestras a veces en la reconstrucción en tercera dimensión, pero realmente tu diagnóstico lo haces tú como en escala de grises. En la escala de grises. Que ahí le voy a decir algo. La 3D no es que sea mala. Yo estoy peleado con la 3D. No, yo tampoco. Yo estoy peleado con la 3D. Yo sí hago el diagnóstico en modo B, a mí me gusta más. Y la 3D la ocupo así como para, bueno, que vean mejor el corte, que lo reconstruyan, que se den como que más una idea. Pero que yo le diga, me moriría por hacer un diagnóstico en un 3D, no. Hay muy pocas cosas que realmente se ven bien en 3D. Así es, pero pues sabemos que eso es lo que vende. Yo, por ejemplo, le voy a decir, pasando al tema de los bebés, la reconstrucción 3D, si tengo alteración esquelética y lo puedo reconstruir, ahí sí. Vale la pena. Vale la pena. Por ejemplo, una disrafia de columna. Así es. Un acortamiento de extremidad. Y dices, bueno, mira, para que se dé una idea mejor. Pero que honestamente le diga yo, todo se va a tener. No. Vaya, y donde yo trabajo lo tengo,
y no lo ocupo así tan de... Sí, no. ¿sí? Es cuando de repente quieres ponerle como el plus de que se vea más bonito o así, o sea, el estudio que estás presentando. Sí, o sea, y entiendo que comercialmente vende, porque Sí. afuera, pues la mayoría te dice, oiga, ¿y no le puedes sacar la carita en no sé qué? No, pues sí, mira, Pero actualmente tú ves los equipos de ultrasonido y para programas obstétricos y eso tienen tanta definición que tú le puedes agarrar perfectamente el perfil al bebé. Depende. Bueno, claro, Le voy bebés a que contar, se dejen. le voy a contar una historia real. Me tocó ver un niño con labio leporino. Ujú. Y la mamá, pues, lógico, le teníamos que decir, ¿no? En el hospital donde trabajo, ahí en la pública. Y la mamá dice, doctor, pero me acabo de hacer un 4D y me dijeron que el niño estaba bien. Ah, sale, pues no es malita, préstame tu estudio, porque pues también llega un momento que dice, bueno, voy a ver, ¿no? A lo mejor yo vi mal, X, ¿no? No, pues abajo decía, figure to example. Le imprimieron la foto de muestra. ¿Cómo crees? Le Sí, imprimieron la foto sí. de muestra. Sí, O eso sea, no es correcto. Para los que no sepan, foto de muestra es una imagen que tiene el ultrasonido como para que te lo demuestren. Para que digas, mira, tu aparato puede hacer esto. Ujú. Ajá. Entonces, alguien mañosamente lo descubrió y dijo, pues, Aquí les tomo las fotos. y también ha de haber pensado, pues total, todos los bebés se ven iguales, ¿cuál es el problema? Además está bien, ha de haber dicho. Imagínate eso. Como O sea, para que los demanden, ¿no? pero, Oye, pues, yo tengo ¿qué una ganas curiosidad. con eso? Y hablando de cosas más agradables y gentiles, yo quiero saber cuál es la ilusión del radio. Es que me quedé con eso. A ver, ahí Pero les con va. la duda. Ahí les va. En Greenberg, en Inglaterra, quisieron medir cuál es el grado de certeza visual de un radiólogo. Ujú. Entonces agarraron un grupo de residentes y les daban ilusiones ópticas. Entonces a un grupo le daban las ilusiones ópticas, digamos, al azar, y al otro le daban las fáciles y al otro le daban las difíciles, como para tener control y sencillo y difícil. Todos son residentes de radiología de 4º año, Ujú. ¿sale? Y descubrieron que la asertividad de los radiólogos para no dejarse engañar por las ilusiones es del 95%. En población general es del 70%. O sea, la explicación es que tenemos tan educado el ojo que a nosotros las ilusiones visuales no funcionan. Oh, mira qué Y interesante. otra de las cosas que se han dado cuenta, que ellos dicen que es adaptación fisiológica, es que las ilusiones más difíciles que implican el uso de blanco y negro o tonos de grises, para nosotros, Sí, como eso ver sí una sé. fotografía. Ajá, eso sí sé, que el ir educándonos en el entrenamiento de ver imágenes hace que incluso nosotros, el radiólogo, distinga más tonalidades de grises Claro. que el común de las personas. Y ahí le Sí. va, pero digamos que tenemos menos disposición de conos y más de bastones, porque con eso pues fijamos los colores. No, bueno, pero es que es esencial, ¿no? Que puedas distinguir entre un tono de gris y otro, ¿no? No, sí, Es pero lo interesante de esto es ver cómo nos adaptamos claro. para ver negro. Incluso cuando te van a repintar tu coche porque tuviste un choque y de escena es el mismo tono. Ah, bueno, pero ¿No? no, pero es que ahí le va. Eso es Recuerde- verídico. Pero recuerde que la mujer ve 10 tonos más en cada color que el hombre. O sea, para mí, por ejemplo, es rojo carmesí. Y usted va a decir, no es cierto, es rojo canela 65. Y si ves el tono, y si lo ves el tono así en los muestrarios, dices, sí, rojo canela 65. ¿Por qué? Porque ustedes tienen mejor agudeza visual que nosotros. Nosotros tenemos más perspectiva de distancia. ¿Sale? Adaptación ahí de cuando éramos cazadores y recolectores, cosas de esas. Pero lo interesante... Lo que es la filogenética, ¿no? Sí, cómo no. Pero lo que es interesante de ese estudio es que decían que no servimos para las ilusiones. O sea, los magos y nosotros no sabemos el secreto. O sea que ese chico guapo realmente quizás era 3 tonos de negro más claro. Brilloso, caoba.
Aceitado. Bueno, cada quien tiene su Aceitunado. ilusión. Sí, bueno, sí, las ilusiones las tiene cualquiera, ¿verdad? Por ejemplo, si la ves güerita, tal vez no sea tan güerita. Tal Y vez. es 3 tonos menos blanca, eso sí me conviene. El ojo azul no era tan azul. Bueno, pero mira qué interesante eso, pero sí sabía que tenía que ver efectivamente incluso con el estar educando la visión, pues, Ajá. para ver sobre todo entre las tonalidades, ¿no? Sí, claro. Las denominadas interfaces. Ujú. Sí, sí, entonces imagínense, ¿no? Qué interesante la adaptación que tenemos. Pues no vamos lejos, empiezas a revisar y a ver las imágenes y eso, y de veras cómo se te va educando la vista a tal grado, por ejemplo, en el ultrasonido, cuando tú puedes llegar a determinar efectivamente si estás con una sospecha de una hiperplasia endometrial que puede estar desencadenando una neoplasia del endometrio, porque cómo se va perdiendo la interfase del endometrio-miometrio. Sí. Traducción, alteración del endometrio, la capa que se desprende en la regla que puede causar un cáncer. Ujú. Correcto. Y tú te quedas y tú dices, o sea, pero ver el detalle porque resulta que efectivamente tú le haces el zoom a esa parte del útero para determinar y definir bien los bordes y luego es como si No, fuera... lo pierdes. Lo pierdes y Ujú. dices un detalle tan sutil como ese, pero lo correlacionas con la clínica y la paciente te dice, estoy en etapa de posmenopausia, tengo sangrados uterinos disfuncionales, perdón, Ujú. búscale porque hay algo. O lo clásico, ¿no? A ver, mira, ¿ves este puntito? Esto es cáncer. Sí. Ay, doctor, ¿cómo va a ser cáncer? Esto es cáncer. Ujú. Sí, como en una mastografía en medio de todo el tejido del parénquima mamario determina que efectivamente hay una zona de asimetría que en la mama contralateral no está. Y vete para el ultrasonido y ahí aparece justo donde tú la estás sospechando y te aparece la sombra. Sí, ahí también hay que ser necio, o sea, y esa es otra cosa que hay que recomendarle a los residentes, sobre todo cuando hagan algún estudio. En general, el que les guste, te tienes que volver necio. ¿A qué me refiero con que te tienes que volver necio? Hasta que no quedes plenamente consciente que eso está o no está, te puedes ir a interpretarlo. Exacto. Así es. Voltéalo, Búscalo, páralo, búscalo. cámbialo, hazle lo que quieras. Es como la placenta creta, percreta, increta, ¿no? Cuando se empieza a meter dentro del tejido del miometrio, ¿no? Así es. O sea, empiezas a perder la interfase y dices, ay, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué no se ve tan nítido? Ajá, ¿por qué no hay una diferencia clara entre lo que es la placenta y lo que es el Que por cierto, miometrio, ahorita que ¿no? hablan de eso, les voy a recomendar, hay un consenso europeo de la Sociedad de Radiología de Abdomen con la Sociedad de Radiología Ginecológica Europea sobre los nuevos lineamientos de placenta creta, percreta e increta. Te nombran algo de ultra, pero también te nombran mucho de rezo. Sí. Y ya lo vienen en categorías. Sí. Pero es importante que sepamos que hay esas actualizaciones y eso, pero sí es importante, por ejemplo, que el residente, mediante una forma de estudiar, que antiguamente diríamos disciplinada y ordenada, actualmente es una forma de estudiar con un método, con una sistematización, le ayude precisamente a saber que en un momento dado, si es una paciente multigesta que ha tenido 3 cesáreas previas, ¿sí? Obviamente tienes que pensar intencionadamente en buscar un fenómeno de acretismo. A ver, le voy a decir que creo que pasa, que es como que un fenómeno cultural. Aclaro, no nada más es de los recientes, en general yo creo que de todos los últimos tiempos. Tenemos ¿cómo lo diría de una manera elegante? Tenemos fiebre de update. ¿A qué me refiero? De actualización. Sí. O sea, ¿a qué voy con esto? ¿Por qué ir al texto básico si yo puedo tener lo último? Sí, pero para que llegues al 3 tienes que pasar por el 1 y por el 2. Ujú. Y eso es importante, Rafael, eso es importante. O sea, yo no me aparto que agarremos y que en un momento dado leemos lo que hay en actualización. Claro que sí, porque nosotros estamos constantemente en una educación médica continua. Pero el residente quiere brincarse.
No, cuando ni tan siquiera te estudiaste la fisiopatología de cómo empezaba. Sí, o por ejemplo dices, bueno, a ver, mira, yo te recomiendo que empieces con este libro antes de meterte con el update. Claro. Esa mano peluda y sospechosa fue Héctor retirando una bocinita. Nuestro querido productor. Nuestro querido productor. Entonces, o sea, ¿a qué punto voy? Consejo de cuates. O sea, está bien que tengan el último actualización, Claro. pero échense un clavado en la lectura clásica, ya que le hayan entendido un poquito. Ahora sí ya súbete de grado. Así es. No, y pensar que tienes que empezar a pensar que a lo mejor lo que estás viendo no es lo más difícil del planeta, sino lo más simple. Así es. Primero pensar lo más simple y luego ir subiendo en tus clasificaciones, ¿no? A veces es algo tan obvio que dices, ay, pero si era eso y yo estoy Pero si no lo pensando". habías estudiado no lo ibas a Sí, ver. no. O a lo mejor, es que ahí viene la otra cosa, a lo mejor sí lo estudias, pero como no tienes una sistematización, pues empiezas a pedir y a pedir y a pedir y te empiezas a hacer bolas entre todo lo que sabes. Sí, pero es lo que les estaba diciendo hace rato, o sea, tú estás empezando a hacer tu estudio y ya de que estás empezando a hacer tu estudio, ya estás pensando, tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene el otro. Totalmente. Ya luego lo plasmas en orden en tu interpretación, pero ya lo pensaste, lo repensaste, lo volviste a pensar y dijiste, ay caray, ¿qué estoy viendo ahí? Ajá. A ver, vamos a empezar de nuevo. ¿Qué estoy Exacto. viendo ahí? Ese útero está como modificado, Así está es. boludo, Sí, o por ejemplo, está... ¿qué tiene ese tendón? Ajá. ¿Por qué está así? ¿Lo estoy Ajá. tomando bien? ¿Lo estoy tomando mal? Y luego no encuentras el hígado del lado derecho. Y te También vas puede pasar. Te vas al izquierdo Historia y real. ahí, También puede dices, ahí pasar. está No, al revés. de repente te quedas pensando y resulta que estás revisando y ya revisaste tu riñón derecho y el izquierdo no lo encontraste en la Ajá. fosa renal izquierda y resulta que, ay, qué curioso, lo tiene precisamente abocado en el hueco pélvico del lado Ajá. izquierdo. Sí, también puede pasar. Entonces, Porque déjenme decirles que los riñones son, aparte de que son órganos dobles, son bilaterales, es importante que sepan que es de las estructuras anatómicas que más variantes anatómicas pueden presentar y son compatibles con la vida, pero sí es importante porque al irlas estudiando y eso también las vas viendo. no, claro. No, y luego no lo encuentras, ¿no? Así es. O sea, lo buscas, lo rebuscas, lo vuelves a buscar y dices, no está. Oiga, señora, ¿ya le habían hecho ese estudio antes? No, no es la primera vez. Bueno, eso sí va la primera vez, pero si ya estás buscando y le señora, ¿le han operado algo? Sí, me quitaron el riñón. Ajá. Esa es Gracias, otra. señora, yo también la quiero. Pero estás de acuerdo que, bueno, a menos que ahora ya sea por la paroscopía, ¿no? Pero antes eran unas rajadotas que ni cómo olvidarlo. No, Pues claro, sí. claro. Ahora, también otra cosa que yo creo que los residentes tienen que aprender a hacer, que también es indicación, miren, la tomografía también tiene alcances y tiene cosas que no funcionan. Por mucho tiempo la tomografía fue el último estudio que teníamos. Ujú, de imagen. Por casi 25 años. Así es. Fue la última frontera, o sea, no hay más que tomografía, ya quedó. Y te servía para ganglios, y te servía para cáncer, y te servía para detección anatómica y para 50 cosas, ¿sí? Pero había regiones como la pelvis, en general, hombre o mujer, que no te servía. Porque había un efecto que se llamaba efecto de volumen parcial o endurecimiento del haz de radiación, porque atravesaba los huesos de la pelvis ósea. Ujú. Traducción, los rayos rebotaban en ese huequito llamado pelvis y Ujú. pues veías todo deformado. Ujú. Todo Exactamente. modificado. Entonces, la tomografía te sirve para muchas cosas, desde detección de tumores hasta colecciones, hasta variantes anatómicas, lo que tú quieras, pero tiene que ir bien preparada y bien hecha. Y para eso también lineamientos. Tiempo para tomar mi medio de contraste o mi juguito o lo que me vayan a dar para mi intestino, mi tiempo de ayuno, mi tiempo de medio de contraste, mi cuidado del medio de contraste, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué tiempo le voy a dar. Eso es verídico. Tus exámenes previos para saber si te pueden aplicar el contraste, ¿no? Y sí, esa es otra. A ver, yo sé que a veces tenemos millares y millares de estudios, pero por Dios, por su madre, regálenle 2 minutos al paciente y la pregunta del millón de pesos, ¿eres alérgico a algo?
Así es. Bien. Eso va acompañado de las metas internacionales del cuidado de los pacientes y es firma de consentimiento informado. Eso es importantísimo. Sin papelito no hay estudio, ¿eh? Sí. Deben de estar conscientes de que tienen que estar de acuerdo con que se haga el estudio. Sí, y por favor, explíquele al paciente qué puede ser. O sea, luego nos da miedo explicarle porque el paciente se espanta, pero es mejor que le hablemos con la verdad y que en el caso que haya un evento adverso esté informado a que por miedo a que se espante te metas en un problema legal. Así es. ¿Sí? Entonces, por ese lado también. Ahora, resonancia magnética. Resonancia magnética es hasta ahorita una de las últimas fronteras que tenemos. Es uno de los estudios más bonitos que hay porque ahí puedes jugar con todos los tejidos, con todos los líquidos, con todo lo que tú quieras. Ujú. El problema es que no es tan disponible y aparte de eso, tú tienes que saber muy bien qué secuencia. Secuencia es el tipo de estudio que le voy a hacer al paciente, para qué voy a ocuparla. Me explico. Si yo quiero ver un tumor de grasa, hay una secuencia que te ayuda a que esa grasa se elimine o brille. Saturación grasa, Saturación se llama la grasa, secuencia. Exactamente. Si yo quiero ver músculo, hay una secuencia que te va a ayudar para ver el músculo y así nos vamos. Bueno, antiguamente le decían STIR, Exactamente. actualmente ¿cómo se llamará? Sí. O densidad protónica, ¿se acuerdan? Sí, es Porque que varía además de marca a marca. de marca a ¿no? marca, Sí. es que esa es otra de las cosas. Ajá. Ahí sí no se unifica. Que ahí les va. No se ha unificado, aunque le voy a decir, la normativa en salud europea quiere unificarlas para el próximo año. Pues es que yo creo que Ya se sería útil, tardaron. yo creo que eso sería útil, porque también acuérdense que si tú vas comparando, por ejemplo, antiguamente cuando habían las resonancias magnéticas de campo abierto que eran de 0.5 Tesla, después subieron efectivamente a unos 5. Y cuando ahorita ya los lugares más modernos están subiendo a 3 Teslas, y centros de investigación están subiendo a 7 Teslas. Pero no centros de investigación. Ya Philips tiene pues hay una marca comercial, no voy a decir quién, no voy a decir el modelo para no quemar, pero ya estamos hablando de 7 a nivel comercial. ¿Sí? Ya para... ¿Tú para te venta. imaginas? O sea, el avión pasa por allí y se pega. No, Antena. ¿Se acuerdan? imagínate 7 Teslas, o sea, ya vas a terminar viendo hasta el edema de la mitocondria de la ¿Se neurona. acuerdan que platicamos de la crisis del helio? Ajá. Ajá. Bueno, esta marca comercial dice que ellos pueden hacer resonancia sin helio de 7 Teslas, ¿Y cómo? multimagnetos. O sea, ¿qué es lo que hacen ellos? En lugar de usar un magneto grandote que tenga que ser enfriado por helio. Varios. Sí, agarran varios chiquitos, los refrigeran y eso hace que tengas la misma potencia. Ah, mira. Ah, mira. O sea, son tecnologías emergentes. ¿Sí? Para los que no sepan qué es una Tesla, es la potencia del campo magnético para que se produzca la imagen. Ujú. Más Tesla, mejor imagen. Si lo quieren ver así, es como una tele LED contra un 4K. Así es. ¿Sí? Y a nosotros nos emociona porque entre más Tesla tiene, más cosas puedes ver. Con más definición. Sí, y bueno, llegamos a la frontera final, los estudios metabólicos, el Exacto. famoso PET, Ujú. que aquí, bueno, la indicación para los PET son cosas autoinmunes, tumorales y procesos inflamatorios atípicos, que es en general lo que se usa. Se usa para más cosas. Pero Bueno, déjame decirte, ¿no? En ese aspecto. Es importante, por ejemplo, yo trabajo ustedes lo saben, en un hospital del sector público y obviamente pues en el área pediátrica el derecho habiente te llega, ¿no? Un niño efectivamente de 11 años que está debutando con un cuadro, un brote psicótico, ¿sí? Y el niño tiene alucinaciones auditivas y también alucinaciones visuales. Ujú. Entonces, obviamente, el servicio de tomografía está rebasado y lo que le sigue. Entonces, ¿cómo osan pedir una tomografía simple y contrastada? Está pedida.
¿Pero por qué está pedida? Porque es parte del protocolo que tienes que hacer para internar a un paciente con esas características. Sí, claro. ¿Por qué? Porque hay que descartar que haya alguna alteración vascular, por eso es el medio de contraste, Claro. que hay que descartar alguna alteración estructural que pudiera ser la presencia de algún tipo de tumor. Sí, algún ¿Sí? lo que sea. Entonces, pero obviamente ni tan siquiera el clínico sabe por qué tiene que pedir el estudio, sabe que está la lista de todo lo que tiene que pedir. Le digo, pero esto no te va a dar el diagnóstico. Efectivamente, puede ser una tomografía funcional, una resonancia magnética funcional con los algoritmos, porque va a depender si hay áreas del cerebro con actividad electromagnética inusual al determinado tipo de algoritmo que presente, ya sea visual o auditivo, puede despertar esos focos anómalos en la función cerebral. Claro. Sí, en la epilepsia está indicado. Y es a lo que vamos. A la última frontera que estás diciendo, a la valoración de estudios de imagen, pero con analizando el metabolismo. Ya. Y hoy tuvimos ese caso. Y efectivamente dice, pero ¿por qué la tomografía? No, es que sí tiene un porqué, o A es ver. por esto y esto y esto. Nada más como para explicar rapidito. ¿Qué es un estudio metabólico? Es un estudio en el cual, aparte de que puedes ver la anatomía y lo que afecta, también te va a servir para ver cómo se comporta el funcionamiento de un órgano. En este caso, por ejemplo, cerebro, si capta o no capta las sustancias, si lo capta, qué pasa, si no lo capta, por qué no lo está captando, si captó de más, si captó de menos, si medio captó, y todo ese tipo de cosas la analizamos. Es muy útil porque nos está permitiendo llegar a dar diagnósticos que antes ni soñábamos. Así es, ¿Sale? así es. Cosas como el Alzheimer que decíamos, bueno, el cerebro está atrófico, hoy podemos decir, bueno, sí está atrófico, pero mira, este es el lóbulo más afectado, te va a permitir esto, hay que cuidarle, mira, tienes que educarle las palabras porque se afectó el centro del habla, tienes que ver el movimiento porque se afectó el centro del movimiento, con una exactitud pavorosa. Sí, ¿cómo no? Y todavía vamos subiéndole más a la emoción porque ahora ya empezamos a tener estudios de reso PET. Así es. Sí. Que, bueno, la reso PET nos está revolucionando porque muchos de los cánceres ahora se están moviendo hacia la reso PET. Aclaración, los estudios PET no son tan al alcance de todos. No. Por ahí les voy a decir algo, aclaro, no es crítica contra nadie, no estoy diciendo nombres de gabinetes y todo. Hay lugares donde te promocionan check-up integral, te dicen te voy a hacer uno de esos y ya le hiciste, ¿no? Ya te voy a ver todo. Y entonces resulta que en el estudio, si te van a hacer eso como si fuera un check-up y tuviste un cuadrito de gripita y se te prendieron los ganglios del cuello, entonces ¿qué? ¿Es un proceso inflamatorio o es que ya tienes un CA de garganta? Esa es la parte que sí preocupa. O sea, miren, ese tipo de estudios tienen sus indicaciones bien precisas, bien hechas y bien puestas. Entonces, por favor, si se los piden, no es necesariamente que sea para un tumor, se usó al principio para un tumor, pero ya lo usamos con muchas cosas. Entonces, hay que hacerlo con cuidado. Agarrarlo como check-up yo no se los recomiendo tanto, porque como ya bien dijo la doctora, si te agarra una gripa, tu ganglio va a prender y te vas a meter el susto de tu vida. Si tuviste una diarrea y te hiciste en ese momento el check-up, pues claro que se va a ver ahí todo iluminado y no va a faltar el que diga, tienes cáncer de colon y qué susto te mete. Entonces, sí se ocupan, pero tienen su asegún de por qué y sus cómo. indicaciones muy precisas. Les recuerdo el teléfono donde nos pueden mandar mensajes, sus recomendaciones, sus comentarios, sus felicitaciones, 2211-932597. Les repito, 2211-932597. Estamos para servirles y gracias por sus comentarios. Acuérdense de seguirnos en todas las redes sociales. Escríbenos, déjenos mensajitos, prometemos que los contestamos. Por ahí ya contesté 2, 3. Tengo por ahí una réplica bastante interesante con inteligencia artificial, luego les cuento eso. Y bueno, por ahí le estamos cocinando alguna cosilla en vivo que ya les haremos saber para que ustedes sepan cómo está esta situación. De nuestra parte creo que ya tenemos que empezar a empacar la despedida.
Queridos amigos, esto fue Radiación de Fuga con temas de su interés, de nuestro interés, y nos vemos aquí en una siguiente emisión. Gracias. Gracias por acompañarnos. Un gusto haber estado con ustedes.